Un saludo, amigos. En este último vídeo o última lección dedicada a hablar del gran apartado que era sensibilidad y entendimiento, hablaré del método de la filosofía, un método propio. Parece que no prometía tanto el tema de sensibilidad y entendimiento, pero nos ha llevado a ver qué clases de conocimiento hay, cuáles son fundamentados, cuáles de nuestros conocimientos expresan la realidad, en qué consiste la realidad, el ser, el ente en cuanto ente, etc. No es cosa ahora de repasar todo lo visto hasta el momento. Como se habrá observado, los conceptos de la filosofía pertenecen a un rango diferente del de las ciencias positivas. Estas estudian alguna particularidad del ser. La matemática estudia el número, la física estudia la materia en movimiento, la energía, etc. La medicina estudia la salud y así en las demás. La filosofía, en cambio, se dirige principalmente al ser y a los géneros supremos, que como la idea de mundo, Dios o alma, traspasan los demás saberes. Por esto es ciencia universal, por derecho propio, en tanto que aquellas son ciencias o saberes particulares. Las ciencias particulares dan por supuesto el ser y sus propiedades, pero la filosofía no da nada por supuesto, sino que analiza el supuesto de todas las demás. Sus conceptos son los más generales. Cada ciencia particular es un saber sectorial, pues tiene por objeto un sector o campo restringido del ser, en cuyo interior discrimina elementos, términos y configuraciones a una escala establecida por las técnicas con las cuales ha roturado dicho campo. Las técnicas de demostración y observación de la física, las de la medicina, las de la biología, etc., han establecido para cada una un sector que las otras no pueden cultivar con el mismo rendimiento. Los conceptos de una ciencia particular no traspasan las lindes del sector que ocupa. Los conceptos de la filosofía, las nociones de la filosofía, en cambio, no son propias de ningún sector del ser, y por eso atraviesan muchas veces los límites de las ciencias y las prácticas humanas. Esto hace que el conocimiento filosófico no sea científico, o no lo sea, al menos en el mismo sentido en que lo son los saberes sectoriales. Sean suficientes los ejemplos siguientes para comprenderlo. Primero, Tales de Mileto predijo un eclipse de sol para el día 28 de marzo del año 585 a.C. Es obvio que los cálculos y observaciones que hubo de hacer se referían a tres elementos de la naturaleza: el Sol, la Luna y la Tierra, elementos de los que no solo es posible tener experiencia, sino que pertenecen además al ámbito de una ciencia particular. 20 siglos más tarde, Nicolás de Cusa predijo que algún día se descubrirían extraterrícolas, porque los astros no han de estar desprovistos de habitantes, a los que no faltarán seguramente, decía él, las cualidades y defectos que nosotros tenemos, porque tales seres han de pertenecer a un mundo corruptible y pensar como pensamos nosotros, que ocupan el centro de una máquina mundi, máquina del mundo, que tiene su centro en todas partes y su circunferencia en ninguna. Los astros de los que hablaba el cusano están incluidos en el mismo territorio que los elementos de los que habló Tales, un territorio circunscrito por una ciencia positiva, la astronomía. Los extraterrícolas podrían ser seguramente incluidos en otras ciencias positivas, como la biología, la psicología y la sociología, si finalmente fueran encontrados. Pero no hay territorio de ciencia positiva alguna al que pueda pertenecer la máquina mundi, el universo infinito del cusano. Este no es un concepto como los otros, sino una idea en mayúscula para diferenciar de las demás, la idea de universo como totalidad de los fenómenos físicos. Una idea que quizá haya podido gestarse en el ámbito de la astronomía, pero que no le pertenece. También es una idea la de hombre, tal como se entiende
en la Bill of Rights de Virginia y en las Declaraciones de Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789 en París o la Declaración de Derechos del Hombre de 1948 en la Asamblea General de la ONU. El hombre de estas tres declaraciones es el sujeto de derechos propuesto como ideal a la acción política para su realización. No es un hombre concreto que exista o haya existido ni vaya a existir. Mucho menos aún es el Homo sapiens de la taxonomía linneana. El hombre de estas declaraciones es el que debe ser, no el que es. No puede ser un concepto de una ciencia sectorial cualquiera, sino una idea de la filosofía. Leo alguna de esas declaraciones, algún artículo de esas declaraciones para expresarlo mejor. El artículo primero de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 26 de agosto de 1789 dice así: los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden estar fundadas en la utilidad común. Y el artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el día 10 de diciembre de 1948, dice lo siguiente: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Las ideas son el objeto de la filosofía desde que Platón las exploró por vez primera, inaugurando así esta dedicación como un saber sustantivo y no como una mera inclinación o amor al mismo. Se trata de ideas como mundo, hombre, la idea de hombre de los artículos de las declaraciones del hombre de derechos que he leído anteriormente, la idea de Dios, la idea de libertad, necesidad, igualdad, cultura, razón, nación, técnica, ciencia, verdad, belleza, felicidad, etc. Todas estas ideas pertenecen a la filosofía, no a ningún saber sectorial concreto. Ninguna de ellas pertenece a un saber categorial y todas se presentan como capaces de configurar y fundamentar otros saberes. Es tarea del filósofo comprobar si hay razón para que cumplan ese cometido. Para ello es preciso proceder de un modo semejante a como se procede con la abstracción, examinando los datos sensibles con el fin de eliminar los que no pueden incluirse en la esencia e incluso eliminándolos si llega el caso. Este método fue instaurado por Platón y puesto al día, según creo, por Gustavo Bueno, con el fin de tener un criterio firme para saber qué ideas son consistentes y qué otras no, y para hallar las conexiones existentes entre ellas. Consta de dos momentos. Primero, regreso desde los fenómenos, hechos y conceptos de las ciencias sectoriales y otros saberes, sean mundanos, religiosos, políticos e incluso filosóficos, hasta las ideas, con el fin de saber si éstas tienen validez o por el contrario carecen de sentido y deben ser eliminadas de la atención del filósofo. Segundo, progreso desde las ideas hasta los fenómenos, hechos y conceptos de las ciencias sectoriales y otros saberes mundanos, religiosos, políticos e incluso filosóficos, con el fin de conocer el orden racional en que están integrados. En este momento del método se determinan las diversas alternativas teóricas, si es que las hay, y se analizan críticamente todas ellas. Este análisis crítico consiste básicamente en oponerlas entre sí de manera que se nieguen unas a otras si es posible. La que sobreviva a esa confrontación será la mejor fundada, al menos mientras no haya orden en contrario. Y hasta aquí con el método de la filosofía y con el gran capítulo que teníamos nosotros como tarea explicar, que es el de la sensibilidad y el entendimiento. Hasta la siguiente lección, amigos.